Bueno, muy bien. Gracias. Ok, hermanos, hemos estado estudiando Salmo capítulo 1. Espero que recuerden que decíamos que este salmo es un salmo sapiencial. Enseña acerca de la sabiduría del Señor y que podamos entender lo que es la verdadera sabiduría. Ese es el propósito de los salmos. Salmos sapienciales, quiero decir. Y en este salmo, nuestro tema general, por decirlo así, es la verdadera felicidad. Y veíamos esto por lo que dice el pasaje en el verso 1, cuán bienaventurado o feliz el hombre que no anda, y comienza a dar aspectos primeros de lo que ese hombre bienaventurado ha hecho. Después habla de lo que ha dejado de hacer más bien, luego habla de lo que hace ese hombre. Y hoy vamos a concluir este capítulo a partir del versículo 3 al versículo 6. Y en este tema, hermanos, acerca de la verdadera felicidad de manera general de este salmo, en esta sección, que es la tercera parte ya de este tema, lo que vamos a hacer, hermanos, es que nos vamos a dar cuenta y vamos a hablar de lo que es la prosperidad. Hay una frase ahí, lo vamos a leer en este Salmo 1, en el que habla por qué es bienaventurado el hombre. Vamos a hacer algo, voy a leer completo del 1 al 3 y ustedes van a leer del verso 4 al verso 6, por favor. Nueva Biblia de las Américas, ayúdenme con esta lectura ahí, por favor, hermanos. ¿Ok? Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 6, comienzo yo del 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. 4. Muy bien. En este salmo entonces, como mencioné, hemos aprendido que el hombre o la mujer, y la mujer, que alcanzan y experimentan esa satisfacción plena, ese gozo, esa verdadera felicidad, por eso dice ahí el bienaventurados o felices, son aquellos que en forma simple hacen dos cosas. En forma simple quiero decir, lo voy a decir de manera simple, hacen dos cosas. 1, abandonan los consejos, prácticas y forma de ver como el mundo ve, o la cosmovisión de este mundo. Y número 2, anhelan genuinamente instaurar los principios de la ley de Cristo en su vida práctica. Dice que abandonan los caminos, los consejos y la vida de los impíos, pero luego dice, sino que, por el contrario, en la ley del Señor está su deleite. Entonces, abandonan eso y anhelan, repito esto, genuinamente instaurar los principios de la ley de Cristo en su vida práctica. Se deleitan en la ley del Señor, dice el texto. Ahora, el Salmo 1 nos habla acerca de lo que implica la verdadera felicidad o la verdadera plenitud. Habla de lo que incluye ese grandioso bienaventurado el hombre. Es decir, ¿cómo se ve? ¿Cómo se siente ser ese bienaventurado? Nuestro tema de hoy, hablemos de prosperidad. Hablemos de prosperidad. En primer lugar, nota lo que dice el verso 3. Ese que en la ley del Señor está su deleite, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, o a corrientes de agua, más bien, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita. Y lee la última frase, por favor, conmigo. En todo lo que hace, ¿qué dice? Prospera. En todo lo que hace, prospera. Es por eso que les digo, hermanos, y el resto de los versículos hacen referencia a esta idea, es que hablemos de prosperidad. Ahora,
vamos a ir aclarando, vamos a ir mencionando, vamos a tratar de tener un concepto correcto de lo que la Biblia enseña como prosperidad y no malinterpretarlo. Pero lo primero que quiero que veamos hablando de prosperidad es que la prosperidad es cuestión de adoración. Es decir, de una forma sencilla, de acuerdo a tu adoración o a lo que tú adoras, implica la prosperidad. Hay un texto que te he mencionado que es paralelo al Salmo 1 porque al parecer incluso es como la referencia a la que se enfoca el salmista al escribir el Salmo 1. Y ve conmigo por favor a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. ¿Listos? Jeremías 17 está hablando del pecado de Judá y por el cual iban a ser llevados cautivos. Pero nota particularmente verso 5, por favor. Jeremías 17:5. Así dice el Señor: maldito, contrario al bienaventurado, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. La idea aquí es su brazo en el cual se apoya. Y del Señor se aparta su corazón. Será, ¿recuerdas el que es plantado en las corrientes de agua? Este será como arbusto en lugar desolado. No verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada sin habitantes. Y luego que dice el 7, bendito es el hombre que confía en el Señor. El Salmo habla de se deleita en la ley del Señor. Y aquí dice confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, hace una redundancia, ¿verdad? Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Ahora, la prosperidad es cuestión de adoración. Hermanos, confiar es un acto de adoración. Es decir, confiar aquí se refiere en aquello en lo que tú descansas, aquello que te trae descanso. Y dice el texto, según este pasaje, que el corazón humano solo puede adorar una cosa a la vez. Dice el verso 5, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía. Y luego dice el texto, y hace de su carne la fortaleza, o de otro hombre donde él descansa, ¿verdad? Pero dice el texto, y del Señor se aparta su corazón. Es decir, en el momento en que tú confías, o en el momento en que ese hombre o mujer confía en el hombre, y entendamos esto, ¿a qué se refiere? Comparándolo con el Salmo 1, es que escucha el consejo, sigue sus modelos, practica lo que el hombre que no ama al Señor hace, y en ese momento, al hacerlo, lo que está haciendo también a la vez es abandonar al Señor. Si una persona que no es creyente o no con base en la Escritura, puede alguien decir que es creyente y dar un consejo que va en contra de la palabra de Dios también. Si una persona te dice algo que no es lo que la Escritura dice, y tú confías en eso y le obedeces y le escuchas, automáticamente en ese momento tú estás abandonando el consejo del Señor. No es cierto que puedas seguir dos consejos o confiar en dos cosas a la vez. No es posible. El corazón humano solo puede adorar una cosa a la vez, porque confiar en algo es rendirle a esa cosa la grandeza que se merece, adorarle. No puedes adorar dos cosas a la vez. El hombre piensa que en realidad está confiando en Dios cuando la verdad es que no es así. Es decir, hermanos, no se puede confiar en el consejo de Dios y a la vez seguir el consejo del hombre porque son mutuamente excluyentes según este texto. Si tú confías en el hombre, tú estás abandonando al Señor. Hermanos, aquí esto es muy importante
Muchos de los principios, hemos hablado de eso constantemente en este capítulo, muchos de los modelos y principios que las personas o el mundo maneja, ya dijimos una vez que la fuente de todo eso en primer lugar es la sabiduría humana y Satanás, que es el príncipe de este mundo. Pero muchas veces los cristianos quieren seguir ambas pautas en su vida. No sé, la psicología te dice algo, pero se contrapone a lo que Dios dice y de alguna manera intentas como que hacer una bonita mezcla para que te funcione, porque vas a tener tanto lo uno como lo otro. Y tú piensas que va a salir bien. Claramente el Señor te dice algo que es contrario, pero tú piensas que va a salir bien, que no va a pasar nada. Muchas veces le decía mi suegro a mi esposa cuando era adolescente, cuando era joven, Mayela, me lo platica ella constantemente. ¿Por qué tú piensas que contigo va a ser diferente? ¿Por qué tú piensas que a ti sí te va a funcionar? El hombre piensa que en realidad puede seguir dos consejos a la vez, pero no, son mutuamente excluyentes. De hecho, vemos en la Escritura, por ejemplo, tomando 3 ejemplos, Josué, antes de morir y después de haber guiado al pueblo a conquistar la tierra prometida, les advierte y les dice, si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién servir. Josué capítulo 24, 15. No hay la idea, no cabe la idea de decir, ok, mira, pueblo de Israel, ten cuidado porque estás sirviendo a Dios y a la vez estás sirviendo al mundo. Eso no funciona así. No existe tal cosa. Por eso les dice Josué, escoge a quién vas a servir, porque no puedes servir a dos. Cristo dijo, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, mutuamente excluyentes. No puedes amar a ambos. No es cierto. O apreciará a uno y despreciará al otro. Y luego les aclara, ustedes no pueden servir a Dios y a lo que persigue este mundo, las riquezas de este mundo. No es posible. Santiago lo dijo de esta forma, en el capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras. Este término es fuerte, porque está hablando a personas que se dicen creyentes, que su forma de vida no refleja o no toma las decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, y él le llama adulterio espiritual. Haz de cuenta, estás casado con Dios y andas con Satanás. Dice, oh almas adúlteras. Un pastor decía, intento tener un pie en el mundo y un pie en el Señor, y ando con los 2 pies abiertos, algo así, ¿no? Y le dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes, escucha esto, que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios, mutuamente excluyentes? Si tú amas al mundo o si tú buscas tener simpatía y empatía con los principios y conceptos del mundo que van en contra del Señor, aclaro, no estoy diciendo que no puedes tener amigos en el mundo o que no puedas ser amable o amigo de alguien que no es cristiano. Pero cuando tú te amoldas a los modelos y conceptos del mundo, haces amistad como piensa el mundo, en ese momento está habiendo enemistad con cómo Dios piensa. Mutuamente excluyentes ambos pensamientos. Por tanto, sigue diciendo Santiago, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En una predicación dije que era Juan el que dijo esto, pero es Santiago el que dice estas palabras. Y es que esto es lo que se llama el sincretismo. Sincretismo significa, o sincretizar algo, sincretismo, mejor lo dejamos así, es amalgamar o fusionar 2 religiones distintas, 2 culturas distintas, tratar de hacer que se unan. Es lo que hizo, por ejemplo, el catolicismo cuando llegó aquí y trató de mantener lugares de adoración de los nativos, pero a la vez ponerles el catolicismo y decir que eso que ellos creían era lo mismo que ellos les predicaban, y entonces hicieron un sincretismo. Ahora, el sincretismo religioso,
¿Por qué parece ser algo tan real? ¿Por qué parece que realmente yo puedo caminar en dos aguas? ¿Por qué realmente muchos cristianos, de hecho, parece que viven una práctica de vivir de acuerdo a principios del mundo y decir yo soy siervo del Señor al mismo tiempo? Amo al Señor con todo mi corazón y amo al mundo con toda mi carne, pero ambos los amo. ¿Por qué se piensa que esto es una verdad? Bueno, Jeremías capítulo 17, ahí donde estás, nos da la respuesta. Mira lo que dice el verso 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y dice el Señor, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Nota que cuando el Señor estudia el corazón del hombre, conoce el corazón del hombre, no dice, muy bien, tienes buenos puntos para acá, malos puntos para acá, entonces te voy a dar algo equilibrado. No, dice el Señor que el corazón es engañoso. La persona que piensa que está siguiendo al Señor, pero en realidad los principios de este mundo son los que quiere seguir y ama, dice el Señor, a mí no me engañas. A ti te engaña tu corazón porque es pecaminoso, pero a mí no me puedes engañar. Y yo voy a darte el pago preciso por tus prácticas, por tus obras. Porque cuando quieres ser amigo del mundo, estás siendo enemigo de Dios. Hermanos, ese corazón con esos rasgos siguen estando en nosotros, aunque somos creyentes en este sentido. No confíes en tu corazón demasiado. Porque mientras estemos de este lado de la gloria, tu corazón seguirá siendo afectado en un sentido por el pecado. Es decir, acuérdate que el corazón se refiere no a los sentimientos solamente, sino se refiere a tus pensamientos, a quien tú eres internamente, el cual requiere ser transformado y seguir siendo transformado a la imagen de Cristo para que los pensamientos de esa persona se parezcan más a los pensamientos de Cristo. Es un proceso. Pero en ese proceso hay aspectos en tu corazón que siguen siendo pecaminosos y ocultos y engañosos. Y si tú te dejas llevar por lo que tú piensas que es mejor, seguro te equivocas. Seguro vas a ir en contra de lo que Dios dice. Por eso el Salmo dice, deleítate en la ley del Señor, en lo que Él establece con claridad. Porque el corazón es engañoso. No es posible hacer un sincretismo entre Dios y el mundo. En el Nuevo Testamento dice el apóstol Pablo, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿O en qué momento concuerda Cristo con Belial, que era el llamado Satanás para los judíos? ¿Cómo concuerdan? Y esa palabra concordar es interesante porque es como tener una armonía, como agarrar y presentar dos chelistas, para usar el término de chelista, dos chelistas van a tocar juntos y la idea es cuando Satanás y Belial se sientan a tocar juntos algo. No es posible. Ahora, interesante que ese pasaje que vino a mi mente ahora, ¿de qué está hablando? No te unas en yugo desigual con los incrédulos, por ejemplo. Ahora, hermanos, ahí podríamos hablar acerca práctica de lo que es la comunión y el noviazgo y matrimonio, pero se refiere también a todo lo que el concepto de los incrédulos maneja. ¿Cómo puedes afiliarte a ese concepto? Ahora, imagínate en una relación tan íntima como es el matrimonio, donde van a estar debajo del mismo techo, ¿qué es lo que va a causar eso? Pero la idea en general es que el creyente no puede convivir con estos principios. Es por eso que el Salmo dice, ha abandonado el consejo de ellos, el camino de ellos y la identidad de ellos, y abraza la ley del Señor. Entonces, este sincretismo se cree que es posible porque el corazón es engañoso. Así que comparando ambos textos, Jeremías capítulo 17 y el Salmo 1, deleitarse en la ley del Señor, es lo que dice Jeremías, confiar en que el Señor es sabio en lo que indica para mi vida. Su ley es la que me va a guiar, es decir, lo que tú dices para mí es correcto. Adoras a Dios al aceptar y dejarte ser moldeado por su voluntad.
Adoras a Cristo al obedecerle. Adoras al Espíritu Santo al someterte a la palabra que Él inspiró. Así pues, el que confía en el Señor, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Todo lo que hace, prospera. La prosperidad es cuestión de adoración. Y estamos hablando de prosperidad. Pero quiero que definamos, a la luz del Salmo 1, cómo se ve la prosperidad del bienaventurado. Porque casi cualquiera podría tener un concepto de prosperidad muy personal. Regresa por favor conmigo al Salmo 1. Y de ahí vamos a partir. La prosperidad del bienaventurado. Ya vimos que la prosperidad es una cuestión de adoración, es en quien confías. Pero veamos la prosperidad del bienaventurado. Ahora, aquí en esto quiero explicar, existe una doctrina muy popular conocida como el Evangelio de la Prosperidad. Y les dije que íbamos a hablar de prosperidad. La idea es que aunque se hacen llamar evangélicos en el sentido de que predican a Cristo en su forma, principalmente toman textos que hablan de prosperidad, particularmente prosperidad temporal o económica o de salud. Y estos textos, aunque no absolutamente, pero particularmente son del pacto mosaico a Israel. Hablemos entonces aquí un poquito de este evangelio de la prosperidad. Ve conmigo a Levítico, leamos unos textos para estar en sintonía, hermanos. Levítico, capítulo 26, versículo 3 al 8. Ellos dicen, pero el Señor habla de prosperidad, de que los que le creen a Él, los que le siguen a Él, deben prosperar. Mira lo que dice Levítico 26, 3. Sígueme con tu vista ahí, por favor. Le dice a Israel, bajando de Sinaí, Moisés le manda decir esto al Señor. Si andan en mis estatutos, acuérdate, en la ley del Señor está mi delicia, su delicia. Si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, yo les daré lluvias en su tiempo. Habla lluvias literales. De manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente su trilla les durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Fíjate lo impresionante, ¿qué es lo que está diciendo aquí en cuanto a la economía de este país o de esta nación? Que ellos iban a estar cosechando cuando ya estaba saliendo el fruto nuevamente. Y entonces se maduraba y luego al estar cosechando volvía a salir. O sea, iba a ser una prosperidad económica y prosperidad en la tierra y en la agricultura. Luego dice, comerán pues su pan hasta que se sacien y habitarán seguros en su tierra. Seguridad también en esta prosperidad. Daré también paz en la tierra para que duerman sin que nadie los atemorice. Asimismo eliminaré las fieras dañinas de su tierra y no pasará espada por su tierra. En cuanto a guerra, ustedes perseguirán a sus enemigos y caerán espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000 y sus enemigos caerán espada delante de ustedes. Ahora, ¿qué les dijo? Anden y guarden mis mandamientos, ¿cierto? Ahora, fíjate lo que dice el mismo capítulo, pero verso 14. Viene la advertencia. Cuando leemos estos textos, los que predican este evangelio de la prosperidad dicen, mira, Dios te puede hacer que haya esto en tu vida. Prosperidad económica. Aquí está hablando de prosperidad económica, ¿estás de acuerdo? Y la respuesta es sí. Es prosperidad económica, de salud, de todo eso que anhela este mundo. Ahora, mira lo que dice el 14. Pero si ustedes no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos, si desprecian mis estatutos y si su alma aborrece mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte les haré esto, pondré sobre ustedes terror repentino, tisis y fiebre, que consuman los ojos y hagan desfallecer el alma. En vano sembrarán su semilla, pues sus enemigos la comerán. Y entonces comienza a hablar de las maldiciones que ellos experimentarán.
Ahora, ve conmigo a Jeremías capítulo 11, versículo 10. Dicho sea de paso, cuando los amantes del Evangelio de la Prosperidad toman estos textos para hablar de las bendiciones y prosperidad que Dios da, no dicen las advertencias que Dios manda, que son literalmente opuestas a esas supuestas bendiciones que ellos promueven a los creyentes, ¿no? Ahora, o a los que hacen lo que ellos quieren. Jeremías capítulo 11, verso 10, por favor. Mira lo que dice comparando con lo que vimos allá. ¿Recuerdas? Si quebrantan mi pacto, entonces pasará esto. Ahora mira lo que dice Jeremías 11, 10. Se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mis palabras y se han ido tras otros dioses para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá han violado mi pacto, el cual hice con sus padres. En otras palabras, anularon mi pacto. El pacto era claro. Hay algo más aquí que debemos entender. Esta era una prosperidad nacional. Es decir, no está hablando, nunca dice que el que se portara bien iba a prosperar y que el que rechazara la ley le iba a ir mal. No, está hablando de manera nacional. Y como la nación quebranta el pacto del Señor, lo que realmente sucedió, y por eso Jeremías lo está predicando, precisamente todas las maldiciones que el Señor dijo llegaron a ellos. Si tú sigues leyendo en Levítico donde estábamos, les dice, serán llevados a otras tierras, serán llevados de su tierra, estarán y servirán a otras naciones. Fue lo que sucedió en Jeremías. Ellos validaron ese pacto, por tanto no hubo esa bendición nacional. En el tiempo de Cristo, se continuaba la idea de que los individuos, escucha esto, individuos prósperos, eran los que estaban bien con el Señor. Pero no, la promesa era nacional. El punto era que esa nación de Israel iba a ser el ejemplo de un evangelismo, por llamarlo así, centrípeto. ¿Qué es esto? Que iban a atraer a todo el mundo hacia ellos por ver la gloria que Dios había dado a esa nación. Pero cuando ellos quebrantan el pacto, esto no sucedió jamás. No sucedió. Aún así quedó la idea de que quien estuviera bien con el Señor eran los que estaban prósperos económicamente. Cristo enseñó que la prosperidad económica, que la prosperidad de salud, que la prosperidad en cuanto a descendencia y cualquier otra cosa a la que se le piense como prosperidad o anhelable para este mundo, Él explicó que nada tiene que ver con una correcta relación con Dios. Ve conmigo a Mateo capítulo 19. Y mira lo que dice el versículo 23. Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo, que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo, que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ahora, esta frase, hermanos, en este Mateo 24, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, era literal. O sea, una aguja, de hecho se utiliza el término de la aguja que usaba un cirujano. Una aguja, bueno, aquí Mateo la usa la aguja normal, Lucas usa la aguja de cirujano, que es otro nombre porque él era médico, recuerda. El ojo de una aguja y que pases un camello por ahí. ¿Qué es esto? Es imposible. Algunos intérpretes modernos de la Escritura empezaron a decir, no, lo que se refiere es que había unas puertas en las murallas de Jerusalén que les llamaban agujas. Y eran puertas bajas y los camellos para entrar tenían que arrodillarse. Y aplicaron eso, algunos intérpretes, para decir, lo que está diciendo es que si no te humillas no puedes entrar. Pero todo eso fue una falacia, realmente eso no existe. Fue algo que se le ocurrió a alguien, no sé por qué, y se hizo muy popular entre iglesias cristianas. Está hablando de que es imposible que entre un rico. Razón, porque su corazón ama las riquezas. Y si ama las riquezas, ¿qué aprendimos? No ama a Dios. No puedes amar las dos cosas. Entonces,
Como el pueblo judío tenía la idea de que una persona próspera era una persona agradable ante Dios, por eso estaba próspero. Al oír esto, verso 25, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Si los que están ricos porque están bien en su mente, no van a entrar, ¿quién va a entrar? Tenían cosas que entender. Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, hablaba de una imposibilidad, pero para Dios todo es posible. Él puede quebrantar el corazón de un rico, Él puede quebrantar el corazón de alguien que ama la riqueza, de alguien que ama el pecado, de alguien que ama el mundo y cambiarlo por un corazón que ame a Cristo. Amén, eso es lo que Él hace. Es algo milagroso que Él hace en el corazón. Pero nota cómo la idea aún en el tiempo de Jesucristo era esa, que una prosperidad individual indicaba que Dios les había bendecido. Esa doctrina perversa y engañosa del evangelio de la prosperidad promueve la avaricia de los corazones y entonces al agarrarlos en su avaricia los estafan. Si tú mandas en este momento tanto dinero, las bendiciones vendrán a tu vida, la salud vendrá a tu vida, porque Él ha prometido que Él quiere que estés bien. Vamos a definir la prosperidad. Hablemos de prosperidad temporal. ¿Sabes? Esta clase de prosperidad, la prosperidad temporal, y cuando digo temporal, es como me dijeron en un requisito en esta semana. Tienes que poner de 0 a 99 años. Si tú quieres, que eso sea lo temporal. Si tú quieres desde que naces hasta que mueras, pero es temporal. Entonces, cuando digo que esta prosperidad temporal puede durar toda la vida y puede durar varias generaciones. Puede ser una persona, luego sus hijos, luego sus nietos y sus bisnietos y vivir todos en prosperidad, pero sigue siendo temporal. La prosperidad temporal, esta clase de prosperidad, escucha, es alcanzable por los impíos. Ve conmigo al Salmo 1, verso 4. Estamos estudiando este salmo. Nada más no quiero dejar pasar esto. Habla de prosperará el de arriba, el creyente, ahorita lo vamos a estudiar, pero mira el 4. No así los impíos, es decir, no será lo mismo que los bienaventurados. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Aquí veo prosperidad. Déjame te explico por qué. Esta clase de prosperidad es alcanzable por cualquier persona. La paja no requiere demasiada humedad y con facilidad en cualquier momento brota. Contrario al árbol frutal. El árbol frutal lleva, el hermano que luego siembra árboles frutales lleva años con algunos y se emociona cuando ve que sale algo ya después de tiempo de estar trabajando en ellos. No así la paja brota, se ve verde, la ves rápido y dice, ¿quién le echó agua ahí? ¿Quién sabe? Y se ve verde y bonita. Yo quisiera así rápido y fácil. La prosperidad alcanzable por los impíos temporal no requiere demasiado, brota fácilmente. Aquí habla de paja. Cuando leímos en Jeremías, el pasaje paralelo en el capítulo 17, habla de los arbustos. Y esos arbustos son los que de repente tú ves que van rodando por la carretera y pasan, ¿no? Como unas bolas allí. Y esos arbustos abundan y proliferan rápidamente. De hecho, si no tienes cuidado, esos arbustos te pueden matar toda una cosecha, una siembra, porque esos se ocultan, crecen y le ocultan la luz a lo demás. Y así son fácil y se ven grandotes y hasta bien permanentes y robustos. Pero sigue siendo una prosperidad alcanzable por los impíos, por su facilidad, porque es temporal. Job en su reflexión, cuando él pierde todo, cuando él pierde la salud, cuando él no entiende muchas cosas y está incluso hasta frustrado, mira lo que él dice en el capítulo 21 de este libro que lleva su nombre. Job capítulo 21. De hecho, el argumento de Job es, no sean mentirosos, les dice a sus amigos, porque sus amigos decían, no, los que odian a Dios, Dios les va a quitar todo, los va a matar, les va a quitar la salud. Y les dice Job, no es cierto, los que odian a Dios prosperan. Mira lo que dice Job capítulo 21. A mí me encantó cuando pasamos estudiando el libro de Job,
Dice el versículo 1, sígueme con tu vista. Entonces Job respondió, escuchen atentamente mis palabras, y que sea este su consuelo para mí. Tengan paciencia, dice, por lo menos denme eso. Tengan paciencia y hablaré, y después que haya hablado se podrán burlar. ¿Recuerda que lo criticaban de él ser un perverso, por eso Dios lo había castigado? Bueno, en cuanto a mí, ¿me quejo yo al hombre? ¿Contra quién se estaba quejando Job realmente? Contra Dios, y luego Dios le habla. ¿Y por qué no he de ser impaciente si está viviendo esto que él estaba viviendo? Mírenme y quédense atónitos. Era irreconocible cómo estaba Job. Y pongan la mano sobre su boca. Aun cuando me acuerdo, me perturbo y el horror se apodera de mi carne. ¿Cómo llegó toda la catástrofe a su vida? Nota, ¿por qué siguen viviendo los impíos? Y al envejecer también se hacen muy poderosos. En su presencia se afirman con ellos sus descendientes y sus vástagos delante de sus ojos. Nota algo, ¿por qué dice esto? Porque el creyente Job, Dios le había matado a todos sus hijos y a todas sus hijas. Y les dice, no es cierto. Los perversos aún ven a sus hijos que proliferan, los ven contentos, los ven prósperos. No es cierto que ellos sufran. Sigue diciendo, sus casas están libres de temor y no está la vara de Dios sobre ellos. Parece que en ellos no llegan ni disciplina ni problema. ¿Y sabes que por eso se hace muy tentador? Pero hay que ser sabios. Y eso es a lo que queremos llegar. Su toro, en su riqueza, su toro engendra sin fallar. Su boca pare y no aborta. Envían fuera a sus niños cual rebaño y sus hijos andan saltando. Hay alegría en sus vidas. Cantan con pandero y arpa al son de la flauta y se regocijan. Y cuando los cristianos o los que nacen en un hogar cristiano ven eso afuera, ¿qué quieren? Eso, porque se ven bien felices. Y yo veo a mis padres batallando con su pecado, luchando con cosas que tienen que cambiar, la economía apenas va marchando allí. ¿Por qué no ser como aquellos? Se oye muy tentador, ¿no crees? Pasan sus días, escucha esto, en prosperidad. Pero de repente mueren, esta es la idea, descienden al Seol. Y dicen a Dios, apártate de nosotros. Son burladores. No deseamos el conocimiento de tus caminos, ni siquiera son creyentes, son ateos. Dicen ellos, ¿quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle? Es decir, tenemos todo. No está en mano de ellos su prosperidad. El consejo de los impíos está lejos de mí. ¿Cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos? Les pregunta. ¿O cae sobre ellos calamidad? ¿Cuántas veces? ¿Reparte Dios dolores en su ira? ¿Se ven sufriendo? No. Pero mira lo que dice el 18. Son como paja delante del viento y como tamo que arrebata el torbellino. Aquí la pregunta es retórica en decir, yo no los he visto ser llevados, por decirlo de alguna forma. Pero mira a lo que va Job al decir estas cosas. Permíteme, déjame ubicarme aquí. Okay. Nota lo que dice, 1 al 20. Ok. Ustedes dicen en verso 19, Dios guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos. Ellos decían que los hijos murieron por culpa de la iniquidad de Job. Ustedes dicen eso. Que Dios les pague para que aprendan. Vean sus ojos su ruina y beba de la furia del Todopoderoso. Lo estaban criticando a él. Ahora, cuando Job está diciendo esto, nota lo que dice en el verso 30. Job sí entendía, aunque estaba frustrado realmente. Mira lo que dice el 30. Porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día de la ira. Él afirma algo, no es cierto, en este mundo pueden no sufrir y pueden estar muy prósperos. Pero lo que sí entendía Job, el día de la ira vendrá sobre ellos, el día del juicio vendrá sobre ellos. Pero él seguía sin entender por qué Dios le había hecho lo que le había hecho. Esta clase de prosperidad tienta a los creyentes y engaña a los incrédulos. Ve conmigo a un salmo precioso, Salmo 73, que descifra y nos revela nuestros corazones.
Mira lo que dice el Salmo 73. Tendré que leerlo también corridito, sígueme con tu vista ahí. Alguien dijo que si pones a leer a los hermanos se les va a quitar el sueño, entonces vamos a practicar eso. Les voy a pedir que lean algún texto, pero mira lo que dice el Salmo 73. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Esto se puede quedar solo en teoría, porque la tentación y el engaño nos puede consumir. Y decir, sí, Dios es bueno con los creyentes, pero mira, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, su forma de hablar es blasfema, pero no les pasa nada. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente él pensó, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, porque he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, había traicionado la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios, comunión con el Señor, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Lee por favor el 21 y 22 fuerte. ¿Qué dice, hermanos? Cuando te estás sintiendo tentado, anhelas lo que ves. Dice el salmista aquí, estaba yo en una condición torpe, necia. No estaba viendo con claridad. Hasta que entré en la comunión con el Señor y pude entender lo que va a pasar con ellos. Nota lo que dice, 23, la prosperidad del creyente. Sin embargo, yo siempre estoy contigo y eso no te das cuenta. Tú me has tomado de la mano derecha y no percibes eso en tu vida. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria y no te importa porque parece más atractivo lo temporal. Dice, qué torpe era yo. Tengo todo y estoy como un necio. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y mira, ¿te acuerdas de deleitarte? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Esto podríamos aplicar, hermanos, en toda la vida, en toda nuestra vida y práctica. Ves tu matrimonio y dices, hijo, esos se ven contentos. ¿No sabes? ¿O te has olvidado de cuál es la condición de ellos? ¿No les hablas el evangelio porque los ves que se ven prósperos? Y no sabes que en un momento cuando el Señor se levante en juicio, serán aplastados en juicio. Qué torpes pensamientos. Esta clase de prosperidad tienta a los creyentes y engaña a los incrédulos. Y como debemos terminar, mira, por favor, regresa al Salmo 1, 5 al 6. Bueno, en realidad siempre tenemos que terminar. No quiere decir que me voy a apresurar, pero sí, lo voy a hacer. Mira lo que dice Salmo 1, hablando de estos impíos que reverdecen rápido, pero luego cuando dice, son como paja que se lleva el viento, verso 5, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio. No se mantendrán erguidos como parecían erguidos toda su vida. No.
ni los pecadores. Esta palabra impío se refiere a los culpables, es decir, los que son malvados, pecadores y no han venido al arrepentimiento. Y luego usa otra palabra, ni los pecadores, los que practican el pecado, se sostendrán, la idea es, en la congregación de los justos. Y la idea de esta frase es que la congregación de los justos es cuando el Señor los recibirá en su gloria. Ahí no estarán ellos. Ahí no estarán con los justos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el camino de los justos, terminaré con esto, pero el camino de los impíos perecerá. Va a haber un juicio y hasta ahí llegarán. Ahora, la prosperidad del bienaventurado, ¿cómo es? Lo contrario a lo temporal y fantástico que podemos ver, la prosperidad a la que refiere, y siempre lo ha referido la Escritura, es una prosperidad permanente. Dice el texto, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué significa esto? Siempre un árbol allí recibe todo lo que necesita. Siempre, porque siempre está el agua que necesita. Te hago una pregunta. Si eres ese bienaventurado, ¿confías en un Dios omnisapiente? Es decir, no que tiene toda la información, sino que todo lo que hace es sabio. Es decir, que Él es sabio en sus pensamientos y acciones. Pablo dijo a Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. ¿Crees que le falta alguna riqueza para proveerle a los suyos? Y cuando digo riqueza es lo que necesita esa persona en su vida para lo que el Señor quiere. ¿Crees que le falta algo? ¿Confías en que Él es sabio en lo que Él está proveyendo para ti? Cuando no confíes en ello, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a confiar en el mundo, porque siempre nuestro corazón debe confiar y adorar a alguien. Dice que da su fruto a su tiempo. En contraste con la paja o con el tamo, que no tienen ni siquiera sentido real o provecho, porque solo están y después se van y no dijeron ni hicieron nada, no dieron fruto. Aquí nos enseña que hay fruto permanente y eterno. El fruto del creyente es eterno. Glorifica a Cristo. Es genuino. Me encanta Apocalipsis 14:13 porque dice, escribe, menciona, bienaventurados los que mueren en Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras siguen con ellos y ellos descansan de sus labores. Los frutos de los creyentes permanecen. Su hoja no se marchita. ¿Qué significa esto? Una permanencia eterna. Cuando un árbol comienza a marchitarse su hoja, es señal, eso lo aprendí del hermano Jorge, de que la savia no sigue fluyendo en el árbol. Y esto puede pasar porque o temporalmente está dormido o porque está muerto ya. Ya no hay savia que fluya en ese árbol. Bueno, la vida del creyente es un constante y permanente y siempre está verde. ¿A qué se refiere? La vida interna del creyente fluye permanente y eternamente. Cristo dijo, será en ellos como un río que fluye para vida eterna. Y dice el texto, esto se refería al Espíritu Santo que pondría dentro de ellos. Vida permanente, vida creciente, vida eterna por su Espíritu en ti. Entonces, en todo lo que hace prospera. Josué, cuando recibió la orden de no apartarse de la Escritura ni a derecha ni a izquierda, en el capítulo 1, versos 7 y 8, se le dio la razón del por qué guardara la palabra. Les dijo, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Luego en el verso 8 le dice, entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Qué es entonces prosperar o tener éxito? Que se logró la meta. La meta era conquistar la tierra. Ese era el trabajo que Dios tenía para Josué. Hermanos, ¿recuerdas lo que significa deleitarte en la ley? Es sentir agrado y anhelar que esa voluntad de Dios se ejecute en nuestra vida. ¿Recuerdas por qué conoce los caminos del justo el Señor? Lo vimos el domingo. Porque Él mismo los determina. A lo que voy es a esto. Esto es prosperar. Prosperar es que el plan perfecto, sabio,
bondadoso del Señor en tu vida se cumplirá para su gloria y para tu placer. Pero si tú quieres que se cumpla tu perfecto plan en tu mente, lo que no habrá es que no será para su gloria, no será permanente y no lo disfrutarás. Oh, qué dichoso es el hombre bienaventurado, es mi conclusión, quien habiendo abandonado el camino de este mundo, anhela el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. Porque a este, su amante Señor, siempre le proveerá lo que necesita para producir obras que le glorifiquen a Cristo, haciendo fluir vida espiritual dentro de él por su Espíritu que mora en ellos, cumpliendo ese plan que les hace estar plenos y gozosos, diseñado por Dios para la gloria eterna de Cristo y para vergüenza de sus enemigos. Cuán bienaventurado es el hombre que, hermanos, el creyente puede alcanzar esa felicidad y esa prosperidad. ¿En quién confías? Vamos a orar, puestos en pie, por favor. Señor, tú dices en tu palabra que entonces todo lo que hace prospera. Y me hace recordar Romanos 8 cuando dice que todo lo que pasa en la vida del creyente siempre se perfila para bien. Esto solamente para los que conforme a su propósito, a tu propósito perfecto y plan perfecto son llamados. Todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, queremos que se cumpla tu plan. Queremos alcanzar la satisfacción más plena y solo la alcanzaremos bajo tu plan. Ayúdanos en el engaño en el que estamos cayendo. En el engaño de buscar la prosperidad temporal y al final quedarnos con las manos vacías. Señor, gracias por ser tan amoroso. Gracias por llamarnos bienaventurados. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea nuestro deleite y que anhelemos que tú cumplas tu voluntad, no la nuestra. En el nombre de Cristo. Amén.